Con 6 votos a favor y 1 en contra, el documento que recomienda el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso fue aprobado e irá al Pleno de la Asamblea. La única salida pacífica es la destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza. Evite que el descontento que hoy sufre la gente, que ha condenado usted a vivir en pobreza y en extrema pobreza, se traslade a las calles. A este informe final se incorporaron cambios. Los legisladores en el debate desistieron de la acusación de traición a la patria, pues eliminaron esta frase de las causales y dejaron los numerales 1 y 2 del artículo 129 de la Constitución, que habla de delitos contra la seguridad, a más de concusión, cohecho y peculado. Se ha demostrado que el presidente de la República conoció y permitió que funcionarios de su gobierno que eran investigados por conductas permanecieran en sus cargos públicos cometiendo estos delitos, pero lo más grave aún, omitiendo denunciarlos y removerlos inmediatamente de sus cargos. El informe lo hicieron entre gallos y medias noches. Por favor, ¿en dónde está la cordura al momento de elaborar un informe? Por más odio político que se pueda tener a una persona, no se puede forzar las cosas de esa manera. Se incorporó la reciente publicación en Twitter de Leonardo Cortázar y piden un informe al Consejo Nacional Electoral de los gastos de la campaña del binomio Lasso-Borrero. Ha preferido favorecer a su cuñado en vez de ver por todos los ecuatorianos. Aunque la votación del oficialismo fue algo accidentada, dicen que el hecho que haya los votos incluso en el Pleno para aprobar el informe, eso no quiere decir que contenga la verdad. Simplemente es la construcción de un cuento y una fábula que lo que pretende es institucionalizar una presunción de causales para poder ejercer un juicio político que hasta el día de hoy no tiene elemento alguno. Cabe recalcar que este informe no es vinculante y en caso de que sea aprobado por el Pleno, la solicitud para juicio político debe ser presentada formalmente con el respaldo de 42 firmas de legisladores, pasar el filtro del Consejo de Administración Legislativa y la Corte Constitucional, y solo ahí podría iniciarse. Está previsto que este sábado a las 8 de la mañana el Pleno de la Asamblea se convoque y trate este documento. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador se mantendrá en movilizaciones en territorios, según su máximo dirigente, Leonidas Issa, que habrá paro, dice, si es que el gobierno se va por la muerte cruzada. El máximo dirigente de la CONAIE insiste en lanzar advertencias en contra del gobierno y esta vez ante la posibilidad de que el presidente Guillermo Lasso llame a una muerte cruzada. Para Leonidas Issa sería el detonante de un paro nacional. Nosotros hemos dicho esa postura. ¿Por qué? Porque en este momento yo creo que con los aires que tiene el presidente de la República, los aires de dictador, los aires de insulto que nos ha propinado a nosotros, creemos que por lo menos los remanentes de instituciones democráticas como la Asamblea Nacional creo que tiene que tener vigencia. No obstante, la protesta del sector indígena parece consolidarse de a poco en medio de la incertidumbre política que vive el país. Desde la CONAIE se habla de la radicalización de la lucha. El 8 de marzo sería un primer momento. En cualquier momento que reviente en la sociedad, nosotros nos pondremos de pie de la misma manera. Pero ahorita hemos trasladado, hemos radicalizado la lucha en nuestros territorios. Si bien habla de movilizarse en los territorios, esto supone el calentamiento de la protesta con posibles movilizaciones a nivel nacional. Lo cierto es que para la dirigencia de la CONAIE hay un objetivo que no lo ocultan. Ellos piden la salida de Guillermo Lasso de la presidencia. Es una resolución de todas nuestras organizaciones de base, no depende de mi idea, es una resolución, por lo tanto la sostenemos. Hay sucesión constitucional, hay mecanismos constitucionales donde corresponde al vicepresidente. Y les contamos ahora que el informe que recomienda el juicio político al presidente de la República no es vinculante, independientemente de que el Pleno de la Asamblea lo apruebe o no. ¿Cuál es el trámite para un juicio del primer mandatario y cuánto tiempo puede demorar? Luana Ramos nos tiene más detalles en la siguiente nota. El camino se presenta mucho más extenso de lo que algunos quisieran y puede tomar algunas semanas. Tras el pronunciamiento en la comisión, el informe pasa al Pleno de la Asamblea. Allí se necesitan 72 votos para aprobarlo.
Si los consigue, no significa que se da paso al juicio político inmediatamente. Ahí empieza la otra parte del proceso. Se necesita de un asambleísta que pide el juicio. La ley de la función legislativa señala que un legislador de cualquier bancada necesita al menos 46 firmas de respaldo para presentar a la presidencia de la Asamblea la fundamentación, los cargos y pruebas para el juicio al primer mandatario. UNES tiene 47 votos y ya ha anunciado que se encargará de este requisito. Una vez presentado el pedido, en máximo 3 días, el presidente de la Asamblea notifica al Consejo de la Administración Legislativa para la verificación de los requisitos. Si el pedido se aprueba, el CAL envía la solicitud a la Corte Constitucional para que ésta se pronuncie en 6 días. Si la Corte niega el pedido, este se archiva. Pero si emite un dictamen de admisibilidad, el presidente de la Asamblea en máximo 3 días debe ponerlo en conocimiento del CAL y el Consejo enviar el trámite a la Comisión de Fiscalización. Esta mesa legislativa, encabezada por Fernando Villavicencio, tiene un plazo de hasta 30 días para presentar su informe, recomendando o no el enjuiciamiento político en el Pleno. Empiezan entonces las comparecencias del presidente y de los interpelantes. Con el informe, el presidente de la Asamblea tiene hasta 5 días para convocar al Pleno para el enjuiciamiento político. Para la censura al presidente se requieren de 92 votos. Desde la presentación del pedido de juicio político, el trámite puede tomar poco más de un mes. Y en el sector exportador, especialmente de flores y banano, también hay nerviosismo ante las tensiones políticas que existen en el país. Aseguran que sus compradores internacionales están a la expectativa, aunque sin mayores alertas. Generar confianza toma años y recuperarla tras haberla perdido aún más. Por eso el sector exportador dice estar nervioso ante lo que podría pasar en el país. Insisten en que si bien por ahora hay calma, esta es tensa. Porque lógicamente estábamos ante una expectativa de que a través del diálogo, de esas mesas de diálogo, muchos de los temas en que lado y lado habían reconocido que habían falencias. Entonces yo quisiera ver en realidad dónde están los puntos de incumplimiento del gobierno, si es que los hay, el por qué no se los dio. Para los exportadores, las consecuencias económicas fueron de $100 millones en la última paralización. Las exportaciones de flores fueron las más afectadas con 40 millones. Le sigue banano con 35 millones en Los Ríos, El Oro y Cotopaxi. También la madera con 10 millones y otros 10 millones más en brócoli. A los floricultores también les preocupa la desconfianza que genera en sus clientes. No necesariamente te van a cortar digamos, la relación comercial, pero va a abrir la puerta justamente para que ese cliente comience a interesarse en otro producto, tal vez de otro país. Aunque los bananeros sostienen que si bien hay expectativas, aún sin mayores alertas. El banano es el segundo grupo más afectado. Hablan de 3 millones de cajas perdidas. También el hecho de no poder cuidar tu plantación en muchos de los casos. Eso implica que baja tu productividad, ¿no? Que recuperarla te va a tomar más tiempo. Pero en este contexto, lo que también dicen desde el sector bananero es que esta postura de defender la productividad y rechazar el paro no significa que no sean críticos con lo que no está haciendo el gobierno. Los bananeros esperan que se implemente el corredor de seguridad que han pedido constantemente por los constantes robos, pero creen que esta herramienta también podría servir si hay paralizaciones. Los floricultores también se han preparado tras las experiencias. Armamos ya una muy buena red de información, por eso es que cuando hay manifestaciones de este tipo, ¿no es cierto?, nosotros informamos rápidamente hechos que suceden literalmente en el sitio que suceden. Para los exportadores, los últimos años también han sido difíciles. Tras la pandemia, una recuperación que no pudo asentarse por el post-pandemia y el aumento de los precios de la materia prima. Luego el paro de junio. El FBI ha evaluado durante bastante tiempo que los orígenes de la pandemia son un posible incidente de laboratorio en Wuhan. Así que aquí estás hablando de una posible filtración de un laboratorio, controlado por los chinos que mató a miles de norteamericanos. Y eso es precisamente para lo que se diseñó esa capacidad. Debo añadir que nuestro trabajo relacionado con esto continúa.
Llamamos a Estados Unidos a respetar la ciencia y los hechos, que deje de politizar el rastreo del origen del nuevo coronavirus, que evite que la infección socave la solidaridad de la comunidad internacional en la lucha contra la pandemia y la cooperación científica mundial en búsqueda del origen.